Entonces, comencemos explicando qué es una neurona. Comencemos por ahí. ¿Qué es una neurona? Una neurona artificial, pues parten de las neuronas naturales, bla bla, que tienen un nodo, que tienen unas entradas, unas salidas, unas dendritas, no sé qué. Entonces, resumámoslo en la parte de ML de Machine Learning como una neurona es una suma de multiplicaciones. Ya. Tengo una entrada x1, tengo una entrada x2. Estos son datos. Como yo tengo una tabla en la cual tengo mis columnas, ¿cierto? Tengo la columna x1, la columna x2. Entonces yo tengo eso, y cuando yo voy a entrenar, yo le comienzo a pasar los datos a la neurona, a la red neuronal. Y va a multiplicarlas, a sumarlas y a seguir a la siguiente capa. Entonces las neuronas tienen varias capas, pero entonces comencemos, las redes neuronales tienen varias capas. Entonces comencemos primero con una neurona, una solita. Entonces una neurona va a recibir entradas, ¿cierto? Es una función, es un componente que recibe entradas y da unas salidas. Entonces acá va a recibir una entrada x1, va a recibir una entrada x2 y nos va a dar una salida, digámosle y, ¿cierto? ¿Qué pasa? Las neuronas son multiplicaciones y luego sumas. ¿Qué vamos a multiplicar? Entonces acá a estas entradas les vamos a colocar, las vamos a multiplicar por unos pesos. Entonces un peso W1 y un peso W2. Esos W, esos números, son los que hacen todo para la red neuronal. O sea, eso es todo. Porque eso es lo que define cómo se va a multiplicar, cómo se va a sumar, y eso es lo que aprende, esos son los parámetros de la neurona. Eso es lo que entrenamos. Entonces tiene un parámetro W1, uno W2, y luego acá esto es una suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La Y va a ser X1, ¿cierto? Por W1 más X2 por W2. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Las neuronas también tienen algo que se llama función de activación, que va como por aquí. O sea, se aplica acá como al final, ¿cierto? Entonces, después de que yo multipliqué y sumé, voy a pasar por la función de activación. ¿Qué es una función de activación? Es un cálculo que pues puede ser hay varias funciones, como lo es la función ReLU, que es como Rectify Linear Unit, algo así. Esta otra es la que se llama HeLU. Hay otras que son sigmoides, ¿cierto? Entonces vamos a pasar por alguna. ¿Cuándo se usa cada una? Depende. Por ejemplo, cuando internamente la mayoría de neuronas de redes neuronales en las capas internas, porque ahora, bueno, expliquemos cómo funcionan las capas un poquitico. Digamos, las redes neuronales son un montón de neuronitas así, tin, 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 y llegamos que aquí ya otra vez 3, y acá tengo una, y ya, comienzo a hacer multiplicaciones, todas con todas, bla bla, esta con esta. Bueno, las redes neuronales, pues, hay unas que son densamente conectadas. ¿Qué significa? Que todas las neuronas tienen conexión, o sea, todas las neuronas de una capa tienen conexión con todas las neuronas de la capa siguiente. Es decir, esta neurona va a tener conexión con esta que ya dibujé, también va a tener conexión con esta que de acá y con esta de acá. La de abajo ya tiene conexión con las tres, luego esta también va a tener conexión con esta y con esta. Esta va a tener conexión con esta y con esta, y esta va a tener conexión con esta y con esta. Entonces, esas son redes neuronales densamente conectadas. Cuando uno usa scikit-learn se llama como dense layer. Entonces son capas densamente conectadas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sigamos con la parte de la función sigmoide, ¿cierto? La función de activación. Puede ser ReLU, HeLU, sigmoide. Bueno, esperen, yo les iba a explicar, hice este dibujito porque
Resulta que en las, digamos, esta es la capa de entrada, digamos que es la input, y esta es la capa de salida, la output, ¿cierto? En las capas intermedias, estas de acá, incluso la entrada, normalmente se usa la función relu o helu. Y mientras que en la capa de salida, casi siempre usamos la sigmoide. Depende de la aplicación. ¿Por qué? Porque acá digamos relu y acá sigmoide. ¿Cómo funciona la relu? Bueno, si ustedes van a internet y buscan función relu, les va a salir que la función relu es una función que hace ¿con qué? Con eso, que bien es así, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que todo lo que digamos este punto acá es el 0,0, ¿cierto? El origen. Todo lo que sale a la izquierda es valores negativos en nuestra variable independiente, y la variable pendiente es acá, ¿cierto? Exacto. Entonces, si el valor de entrada es negativo, devuelve 0. Si el valor de entrada es positivo, devuelve el mismo valor. La función helu es muy parecida, pero tiene por acá, o sea, es una vaina como, viene como así y luego baja un poquito y luego sube. Algo así. Son bastante parecidas, pero por alguna razón hay puntos en que puede la salida ser negativa. Bueno, la sigmoide es muy importante. ¿Por qué? Porque la sigmoide es como así. La sigmoide esperen, yo recuerdo si creo que es como así, donde al máximo lo llegan 1. La cosa es que la sigmoide siempre va a ir entre 0 y 1. Miremos acá un segundito. Entonces voy a cambiar de acá. Entonces, como ven, ella comienza en 0 y luego va hasta 1. Y esta es la cómo se representa, cómo se calcula. Es 1 sobre 1 más el Euler a la menos t. El t es el valor, el x. Así se calcula. Bueno, y algo importante es que la derivada de esto es la entrada. Creo que es 1 por la entrada. Entonces es una derivada muy simple. Y para relu la derivada es, por un lado, como es constante, 0, y por otro lado, cuando ya es positiva, es 1, si no estoy mal. Si es el mismo valor, entonces es 1, sí. Aquí sigue, bueno, sigo por acá. Preguntémosle acá. Usamos ChatGPT. Derivada de la función relu. Ajá, entonces es 0 para los menores y 1 para los mayores a 0. Así. Sí, la sigmoide es como una S. Entonces, bueno, sigamos. ¿Dónde estaba? Vamos a cambiar acá otra vez a la tableta. Se fue la tablet. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? A volverla a borrar. Se fue la tableta. No, ¿por qué se fue? La ventana.
Acá está atrás. ¿Sí es esta? ¿Es esa o es...? ¿Sí es esta? Sí se ve la función ahí. No, no se ve. ¿Dónde se quedó esa vaina? Ok, ¿qué se hizo? Esto me está poniendo problema. Bueno, ahí se ve la... Por algo... Oh, no, sí, ahí se ve. Suficiente. Yo creo que ahí está bien. Usemos solo esta escena entonces. Cosas de OBS que estoy aprendiendo. Sorry. Entonces, ¿dónde iba? Aquí. Dijimos que esta es la sigmoide, ¿cierto? Bueno, esa es otra función. Esta función se usa en la última capa, en la capa de salida. ¿Por qué? Porque a la salida normalmente queremos tener una probabilidad, que la salida de la red neuronal sea una probabilidad de que sea positivo o negativo, una probabilidad de que sea gato o perro, una probabilidad de que sea algo, ¿cierto? Por eso casi siempre usa sigmoide, pero se puede usar otra. Si uno quiere, pues se puede usar otra. Incluso pues hay otra función, pues esa misma función, por ejemplo los transformers lo usan al final porque queremos pasar, pues creo que le dan otro nombre, el nombre es softmax. Softmax. ¿Sí ven que es muy similar? Entonces, eso es lo que... Pero sí es como... Es esto. Entonces lo que... Ah, bueno. Acá están. Lo que pasa es que, pues, softmax se basa en la sigmoide, pero entonces es para todas las entradas. O sea, acá, digamos, en la red, por ejemplo, en los transformers, cuando pasa toda la red, bolita, 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 un montón de bolitas, y al final en la última capa tenemos varias bolitas, ¿cierto? Pero entonces cada bolita va a ser la probabilidad de una palabra del vocabulario, y esto va a ser un número de menos infinito a infinito. Entonces necesitamos convertirlo a una probabilidad. Entonces se usa softmax, que lo que va a hacer es sumar las salidas de todas las neuronas de la última capa, y a cada una le va a asignar un valor entre 0 y 1 correspondiente con base en los valores que tenía. Es decir, mis neuronas de última capa tienen unos números de menos infinito a infinito, los paso por la sigmoide, y ahora cada neurona va a tener un número entre 0 y 1, que la suma de todos los números va a sumar 1. Entonces así tenemos una probabilidad. Y esa probabilidad es lo que se usa para saber qué palabra va a ser la siguiente, porque como les decía, los transformers y los LLMs lo que hacen es predecir la palabra que sigue. Entonces, pues con todas las probabilidades saben el 90% de probabilidades para esta palabra, entonces 90 de cada 100 veces voy a elegir esta palabra. Pero pues con base en el contexto, con base en el punto en el que va en la oración. Entonces por eso se usa esta función de activación. Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Bajo qué criterio elige la función de salida? Dependiendo de qué. De la aplicación. O sea, por ejemplo, aquí en los LLMs, la sigmoide, porque necesitamos probabilidad. Necesitamos que todas las salidas, cada salida tenga una probabilidad. Cierto. No se ve la tablet. No se ve la... mala mía. Entonces, digamos que necesitamos que cada una de las salidas tenga una probabilidad, porque va a corresponder con una palabra, ¿cierto? Entonces usamos la sigmoide. Ok. Entonces, pero pues si uno no necesita una probabilidad, pues uno lo puede dejar como quiera.
O sea, lo normal es cuando uno necesita una probabilidad, entonces uno usa sigmoid de ahí. ¿Qué pasa? Continuemos. Ya entendemos qué es una neurona y cómo la entrada, cómo pasa a la salida, ¿cierto? Porque entonces, resumamos. Llega colocar un color rojo. La entrada X se multiplica por W y luego acá se suma con lo que viene de este lado, ¿cierto? Así como está acá. Se multiplica y luego se suma con el otro. Y luego este Y se pasa por la función de activación. Entonces, nuestra Y de predicción va a ser el Y que teníamos, que en realidad en los libros y eso le llaman es Z. Pero entonces digamos que, bueno, esa Z. Pero entonces vamos a aplicar la función de activación. Entonces la función de activación, digamos que es F de Z, ¿cierto? Entonces le aplicamos la función de activación a ese Z. Y ya esa es nuestra salida aquí, final, YP, ¿cierto? Salida final 2. Y bueno, esos es básicamente los principios de cómo funciona la neurona. Pero entonces ahora veamos cómo aprende. Durante el entrenamiento hay dos fases. Uno se llama un barrido hacia adelante y el otro se llama barrido hacia atrás, o backpropagation, que lo que hace es, pues, aprenden como tal cuando se hace el backpropagation, que es cuando se corrigen o se modifican estos W. Estos W se van modificando con cada iteración a cada vez que le pasamos nuevos datos, él va, predice y mira la predicción, si estuvo mal, si estuvo bien, saca el error y con ese error viene y se devuelve y modifica estos W para cada vez acercarse más y más y más al valor real. Entonces, vamos de nuevo. Bueno, aquí vamos a hacer algo, un ejemplito un poquito más complejo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahí se ve la tablet, sí se ve todo normal. Estamos bien. Démosle ahí. Entonces, tenemos que... Tenemos otro ejemplo. Una bolita aquí. Otra bolita aquí. Otra bolita aquí. Y tenemos las entradas. Entonces, cada bolita es una neurona. Cada bolita tiene su W, tiene su función de activación y tiene su salida, ¿cierto? Su entrada, su W, su función de activación y ya da su salida. Entonces, bueno, él tiene otro ejemplo acá más. No sé si está bien. Pero entonces, hagamos algo. Ya esta red neuronal ya no es una. Bueno, esta, cuando tenemos una sola neurona, esto acá, como subrayo. Esto acá, ay, ¿qué es esto? Vea pues. Eso es para marcar. Vea pues. Entonces, esto de acá, o sea, una sola neurona, se le llama perceptrón. Entonces ustedes van y digan bla, que es un perceptrón, es una neurona, una suma de multiplicaciones, ya, eso es todo. Pero entonces, si ven que acá tengo, tengo X, W, no sé qué, eso se puede representar como matrices, que es lo que hacen como hacen los cálculos los computadores, las GPUs y eso, que se usan en matrices. Entonces, en este ejemplo vamos a mostrar un poquito mejor cómo se generan esas matrices. Tenemos X1, tenemos X2, ¿cierto? Resulta que como es una capa densamente conectada, vamos a hacer lo siguiente. Este X1 va a ir para acá, este X2 va a ir para acá, este X1 va a ir para acá y este X2 va a ir para acá. Cada entrada se conecta con todas las neuronas. Digamos, esta es nuestra capa de entrada, ¿cierto? Nuestra input.
bueno, pues en realidad sería, estas son nuestras entradas, esta es, bueno, hagamos algo, hagamos esto mejor. Tengamos esto acá, otras dos y otra acá. Vemos que estas son nuestras entradas y aquí si vamos, esta es nuestra capa de input. Y esta viene para acá, esta viene para acá, esta viene para acá y esta viene para acá. ¿Cierto? Entonces, aquí no hay nada. Aquí no hay multiplicación ni nada. Estamos simplemente diciéndole, esta va a ser la entrada. Esta es nuestra capa de input. Entonces, acá sí vienen los W. ¿Cierto? Entonces, como hay varias líneas, vamos a nombrarlos distinto. Entonces, digamos, esto es W1. Esperen, ¿cómo era? W11, W1, sí, este es W12, este es W21 y este es W22. Entonces cada línea tiene un peso. Y luego acá tenemos otra cosa, ¿cierto? Otros pesos. Pero entonces, pasemos de esta capa a la capa de la capa input a la capa, esta capa oculta. Entonces, esto ya es una capa oculta, ¿cierto? Entonces, ya habíamos dicho, esto lo vamos a llamar x1, esto va a ser el x2, ¿cierto? Aquí pues, borramos esta bolita, simplemente coloquemos que acá va a ser x1 y esto va a ser x2, ¿cierto? Y bueno, ya tenemos los pesos. Ahora la multiplicación ya le había mostrado, pero entonces, bueno, pongámosla aquí otra vez. Aquí tenemos nuestros A. Bueno, en los libros, la multiplicación de X por W le llaman A. Entonces tenemos un A aquí, otro A aquí, otro A aquí y otro A aquí. O sea, son un A, otro A, otro A y otro A. Ahí, esperen. Entonces, vamos a decir X1 por W11 es mi A11, ¿cierto? X2 por W12 es mi A12, ¿cierto? Pero entonces, bueno, representémoslo más fácil en matriz. Entonces tenemos la matriz W, ¿cierto? Ya esto es una matriz, como es matriz, es en mayúscula, ¿cierto? Y esa matriz la vamos a representar, pues se escribe como acá va W11, acá va W12, acá va W21 y acá va W22. Y esa es la matriz, ¿cierto? Y los X va a ser también un vector, una matriz, bueno, una matriz de una dimensión, que es un vector, que va a ser X1 y X2, ¿cierto? Entonces, para calcular la salida, o sea, lo que viene acá antes de la función de activación de esta neurona, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, esto va a ser simplemente W por X, el producto punto. Entonces, bueno, voy a copiarme esto a la siguiente página y lo voy a pegar. Sí puedo pegarlo. Listo. Yo me voy a cortar.
cortar esto, lo vamos para acá. Estamos bien. Entonces, para multiplicar esto, yo no sé si han visto álgebra lineal, pero entonces es simplemente este por este más este por este, y luego en la siguiente fila este por este más este por este. Como importante que notemos acá, esta matriz es de tamaño 2 por 2, este vector de tamaño 2 por 1. Si multiplicamos w por x, tenemos que va a ser una 2 por 2 multiplicado por una 2 por 1. Eso nos va a dar como salida una 2 por 1, ¿cierto? ¿Qué va a ser un vector? ¿Qué va a significar? Va a ser la salida de la neurona 1 y la salida en la neurona 2. O sea, lo que nos dé el primero va a ser este punto de acá, lo que nos dé el segundo valor va a ser este punto de acá. Entonces, el primer valor va a ser, entonces esto va a ser un vector, ¿cierto? Donde el primer valor va a ser x1, o sea, esto de acá, por w11 más x2 por w12. ¿Cierto? Y vamos a tener que en el segundo, este va a ser el primer valor, esa suma. El segundo valor va a ser x1 por w21 más x2 por w22. ¿Cierto? Entonces ya tenemos la salida de la neurona 1 y la de la neurona 2. Pero entonces luego a esto hay que aplicarle softmax, la función de activación, ya sea relu, lo que sea. Entonces esto va a ser un número, esto va a ser otro número. Si este número es menor a 0, si es negativo, entonces esto va a pasar a ser 0. Si es mayor a 0, entonces va a pasar a ser simplemente ese mismo numerito z. Y acá lo mismo, si es menor a 0 va a ser 0, si es mayor a 0 va a ser ese mismo número. Pero no dejemos eso acá porque se puede confundir. Entonces aquí simplemente sí, debería estar grabando. Sí, está grabando. Yo la grabo y la subo a YouTube. Y también debería quedar grabada en Twitch como por 7 días. Entonces, si se pueden ir, si se quieren ir y me van a abandonar, bueno, pero no se vayan para que no quede solito, bueno. En todo caso, bueno, aquí quedan dos salidas. Una salida 1 y una salida 2. Que ya son con las funciones de activación. Entonces, bueno, en los libros a esto, no, o sea, yo les dije que a este término de aquí, x1 por w1 le llamaban a, ¿cierto? Ahora al término de aquí, o sea, aquí, después de este por este, después de este por este, viene nuestro a. Acá hay otro a, acá hay otro a, ¿cierto? Luego hacemos la suma y luego aplicamos la función de activación, ¿cierto? Entonces luego acá esa va a ser un z. Acá la salida le llaman z, por si acaso. En los libros lo nombro así, entonces aquí tengamos con z1 y un z2. Y esas son ya la salida final, ahora sí, de la neurona, de las dos neuronas. ¿Qué pasa? Acá pasamos de esta capa input a la capa oculta. Luego falta pasar de la capa oculta a esta capa que la llamemos capa output, ¿cierto? Ya nuestra capa final. Entonces acá tenemos un W3 y un W4. Entonces, ¿qué hacemos? Z1 por W3 más, ¿cierto? Más Z2 por W4. Y ya esto va a dar un Z3. ¿Listo?
y tenemos ya la salida de la red neuronal. Ya hicimos el paso hacia adelante o paso forward. Y digamos, ese Z3 es un número. Lo comparamos con el valor esperado. Es decir, si nosotros queríamos que fuera, no sé, en ese, con XX y ese X1 y ese X2, la salida debía ser 5. Pero la red nos dio que ese Z3 fue 3. Entonces el error es de 2, ¿cierto? La diferencia entre 5 y 2. Aunque ahí depende el signo, si es 2 positivo o 2 negativo. Pues si es 2 positivo va a calcular, va a ser un error positivo, y pues 2 negativo va a ser un error negativo, y eso va a modificar los pesos, los W, aumentándolos o disminuyéndolos. Entonces ahí se tiene en cuenta que pues el error es simplemente el Y esperado, el esperado menos el Y predicho, ¿cierto? Ya aquí a esa resta le hacen un montón de cosas. Entonces, que si es MS, o sea, el error cuadrático o medio, entonces ya eso ya es Y esperado menos Y predicho al cuadrado sobre 2, no me acuerdo, sobre el miremos acá. No, porque es promedio, es MSE. Entonces es mean square error. Entonces tiene un mean, tiene una media, tiene una división ahí. Entonces sí, es N. ¿Cierto? Entonces, esto sobre N. ¿De dónde carajo sale ese N? Ese N viene de que aquí tenemos de salida una neurona, ¿cierto? Entonces ese N sería 1. Pero si tenemos varias neuronas, pues va a ser varios números. O sea, el N va a ser distinto de 1. No sé si me estoy confundiendo. O me estoy confundiendo. Creo que no es el... Uy, porque la puse en 0,1. El número de ejemplos de entrenamiento. Ok. Porque, bueno, sí, esto es la suma. Aquí me estaba olvidando. Esto, es la suma de todo esto dividido n, ¿cierto? Ay, la tableta. Entonces, ¿cierto? Aquí, aquí va una sumatoria, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de las restas al cuadrado sobre n, ¿cierto? Entonces, ese n va a ser el número de datos que le pasamos. Entonces, aquí, digamos, le pasamos solo x1 y x2, le pasamos una fila, o sea, tenemos la tabla, nuestra tabla de datos, le pasamos una fila. Pero cuando se entrenan las redes neuronales, uno normalmente no les pasa una sola fila, uno les pasa varias filas. Esas varias filas se llama un bache de datos. Entonces, cuando uno va a entrenar las redes, hay un parámetro que se llama batch size. Ese batch size especifica cuántas filas le vamos a pasar para que, entonces, aquí vamos a tener un x1, pero también vamos a tener un x3, un x4, y aquí un x5 y un x6, que son otras filas. Entonces todas esas se pasan.
y me da acá varios Z, Z3, Z4 y Z5. Digamos, si mi batch size es de 3, acá tengo 3 datos, acá tengo 3 datos y acá tengo 3 salidas, ¿cierto? Entonces, esas 3 salidas son 3 números. Entonces aquí voy a sumar la resta entre esos 3 números que me salieron. Esos son los 3 números que esperaba, esos son los 3 números que me salieron. Cada uno lo resto, lo elevo al cuadrado, o sea, sumo todos esos números y ya lo divido sobre n. Repito, tenemos 3 salidas, ¿cierto? Entonces son YP, es, digamos, acá es, bueno, acá tenemos, bueno, acá luego de pasar esto, aquí hicimos otra multiplicación y bueno, ahora quedó un Z3, ¿cierto? Pero entonces, como pasamos varias filas, vamos a tener un Z3 y también con otros datos vamos a tener otro número Z4 y con otra fila vamos a tener otro número Z5, ¿cierto? Esos números, resulta que para Z3 el valor esperado era un E1 y para el era un E2 y para ese un E3, porque cada fila puede corresponder a un valor esperado distinto. Puede ser que esta fila con X1 y X2 debía dar gato y con X3 y X4 debía dar perro. Entonces el valor esperado puede cambiar. Entonces este valor esperado menos el valor real que fue nuestro Z, en este caso, pues, entonces sería E1 menos Z3 al cuadrado más E2 menos Z4 al cuadrado más E3 menos Z5 al cuadrado. Lo sumo y eso lo divido sobre n, que en este caso n sería 3. Y ese sí es el MCE. Ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Voy a colocar el escritorio a que suba porque ya me cansé de estar sentado. Entonces, ya tenemos el paso forward. Ahora vamos al paso backward, que es donde aprenden. Entonces ahora sí viene el término famosísimo que hay que entender, que se llama backpropagation. Y acá es donde el Cristo comienza a padecer, como dicen por ahí. Por acá vienen las derivadas. Colocaron la musiquita. Entonces ahí viene el backpropagation y acá sí vienen las derivadas. Entonces, para hacer backpropagation partimos del error. Esta resta de acá, ¿cierto? Esta resta. Este MCE es el error, ¿cierto? Ese error es el que nos dice cómo debemos modificar los pesos para que la red siga aprendiendo. Entonces volvamos a dibujar la red acá, bolita. Entonces hagamos el ejemplo de backpropagation con una red muy pequeñita, bolita. Nuevamente sacamos una bolita, o bueno, X1, X2. Acá tengo un W1, un W2, ¿cierto? Aquí tenemos una salida, un Z. Este es un Y predicho, una salida de predicción, ¿cierto? Listo. Entonces, llegamos y dijimos, no, el Y esperado, digamos que acá vamos a usar un error muy simple, el error simple, que es el valor esperado menos el valor predicho. Ya, salió. Entonces vamos a decir el error, vamos a usar un Y esperado menos un Y predicho. No vamos a usar el MCE porque vamos a usar simplemente o sea, para cada fila vamos a calcular y vamos a retropropagar el error para corregir los pesos por cada fila. Entonces, esto va a ser este error, ¿cierto? ¿Cómo se calcula
el cambio de W o W1 y W2. Hay algo que se llama el gradiente, que cuando hacemos, no sé si visto un cálculo diferencial, cuando hacemos las derivadas, la derivada es el cambio de la variable, ¿cierto? O sea, es la relación de cambio de la variable. Si es una variable constante, el cambio va a ser cero. Entonces la derivada de una constante es cero. Si el cambio es el mismo, entonces, pues digamos, la derivada va a ser 1. O sea, si la variable es la misma, pues va a ser 1. Ahora, esa derivada es la que nos dice acá cuánto debe cambiar cada W. ¿Cómo? Resulta que tenemos que calcular el aporte de W1 y W2. O sea, el aporte de W1 y W2 al error. ¿Qué tanto aportó W1 y qué tanto aportó W2? Si W1 aportó mucho, va a tener más corrección en el peso. Si W2 aportó muy poquito, pues va a corregirse poquito. No tiene sentido que el peso que esté mal es W1 y aún así modifiquemos W2 también un montón. No. Si W1 aportó mucho, entonces pues que más se debe corregir es W1. ¿Ok? ¿Y cómo así que aportó mucho? Porque son números grandes. Si tengo un x1 multiplicado por 100 y un x2 multiplicado por 1, esta y de acá va a ser 101. 100 y 101. Entonces, si digamos el error fue 50, ese 50, la mayoría de ese error debería afectar a W1 en lugar de W2, porque el que más tuvo peso en esa respuesta fue W1. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Acá yo tenía una... A ver, yo me guío de esta cosa. Entonces acá... Yo coloco esto aquí a un ladito. Este ladito. Y esto acá. Uy, no. Ay, qué. Entonces, resulta que acá, bueno, ellos acá tenían una ilustración toda bonita, ¿cierto? Entonces acá está el error de salida, como veían 1 sobre 2, el esperado, el target, el valor esperado, y la salida, que es el valor predicho al cuadrado, bla bla, ¿cierto? Ese es el EO1 y como ven que hay dos salidas, entonces el total va a ser la suma de una y la suma de la otra, porque acá tienen dos neuronas. Bueno, no me acuerdo exactamente por qué es en este 2. Pero sí, pues tienen dos valores del error, entonces el error total es este acá. Entonces, ¿qué hacen? Hay que calcular cuánto aportó cada peso. Ellos tienen van a calcular para W5 cuánto aportó W5 al error total, ¿cierto? Entonces, tenemos esas derivadas. ¿Qué son esas derivadas? Volvamos acá a la red neuronal. Tenemos, esperen, yo voy a expandir esto para que quede más claro. Un x1, un x2, este más largo, un w1, un w2. Acá tenemos un a2 y un a1, ¿cierto? Que ellos lo llaman como... no, ellos llaman eso un net, que es la suma. Digamos que aquí tenemos un a, que es la multiplicación y la suma. Se multiplica x1 por w1 más x2 por w2. Este va a ser nuestro a. Luego pasa por la función de activación y aquí ya viene a ser el z, ¿cierto? Entonces en el medio está la función de activación. Entonces, para calcular cuánto afectó W1
al, al error, podemos decir que podemos calcular la derivada del error con respecto a W1. Es como lo dicen matemáticamente, así se escribe. Entonces, ¿qué va a ser la derivada del error con respecto a W1? Podemos descomponerlo. No podemos llevar y pasar de aquí a aquí así directamente, porque pues en el medio hay otras cosas. O sea, aquí tenemos, tenemos que el error es y esperado menos y predicho. No, aquí no hay ningún W1. En esta sección de acá no hay ningún W1. Como para ponerlo decir ahí. Esta es la derivada, ¿no? Entonces tenemos que concatenar, hacer regla de la cadena. Entonces vamos a decir que el error, la derivada del error, podemos decir, o sea, esto va a ser igual a la derivada del error respecto a el z. ¿Cierto? A nuestro z. Lo tiene como error total respecto a un z. ¿Cierto? Entonces, con el ejemplo aquí, tenemos que z es igual a lo que ellos llaman out o 1. ¿Cierto? Entonces, el error, la derivada del error con respecto a z. Esa sí la tenemos. ¿Por qué? Porque yp es igual a z. O sea, la derivada es la derivada del error. Entonces podemos cambiarla acá, es decir, el valor esperado menos z. La derivada de esto con respecto a z. Y eso multiplicado, tenemos que z. ¿Qué es z? Z es a, o sea, la función de aplicación, la función de activación aplicada a a. ¿Cierto? Entonces tenemos que la derivada de z, respecto a. ¿Cierto? Que ellos a lo tienen como net 0,1. ¿Cierto? Y eso multiplicado por la derivada de a respecto a W1. ¿Alguna pregunta ahí? Uy, te estoy tapando con... Esperen, yo muevo eso para acá. ¿Le puedo colocar esto aquí abajo? Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Si hay alguien por ahí todavía. Si hay alguien, no hay nadie. Vamos a decir que hay 3 personas. Bueno, va a seguir. Entonces, tenemos que ir haciendo esta derivada, luego este, luego este. Cada una de esas sí las podemos calcular. Entonces, la derivada del error con respecto a z, tenemos que el error es igual al y predicho menos el z, ¿cierto? Pero entonces... ¿Cómo hacen acá? Aquí tienen la función de activación, es el MSE. Entonces lo que hacen es derivar. Tienen derivar respecto a este out 0,1, ¿cierto? Entonces lo que hacen es bajar este, el exponente lo bajan, queda multiplicando, el 2 con el 1 medio se cancelan y este le queda menos, porque le queda menos la derivada interna, este menos out, la derivada como está negativo sale, la derivada de ese menos out es menos 1, entonces queda afuera, y bueno, es este menos 1 acá, y al exponente se le resta 1, entonces queda 1, y ya más aquí en esta segunda parte no hay out 0,1 sino out 0,2, entonces la derivada es 0.
Ahora, esperen que ya acá como que me confundí. ¿Dónde está? Para calcular la derivada de esto. Ah, pues aquí la derivada de esto sería menos 1, ¿cierto? Por, porque pues la derivada de y esperado menos z es menos 1, porque estamos derivando respecto a z. Por la derivada de z respecto a. Resulta que ahí lo que tenemos que hacer es derivar la función de activación. Que digamos, si la función de activación es la. Ellos usan acá la sigmoide, logística pues. La derivada de esta función es el mismo valor multiplicado por 1 menos ese valor. Si usamos ReLU y pues digamos acá, si el valor es positivo, pues entonces es 1 y si no, pues es 0. Entonces acá, digamos que usamos ReLU, que puede ser 1 o 0, ¿cierto? Bueno, aquí el z, pues si el z fue positivo, entonces esa derivada va a ser 1. Si el z fue negativo, pues la derivada va a ser 0, ¿cierto? Y luego multiplicamos por la derivada de a respecto a w1. Y recordemos que a es igual a x1 por w1 más x2 por w2. Entonces la derivada de a respecto a w1 va a ser igual a x1, ¿cierto? Ya. Así, fácil. Acá lo tienen como la derivada del neto. O sea, este es el neto, ¿cierto? W5 por out H5 y nosotros es A es igual al W1. Ahí eso no está. Ahora sí, se está viendo bien. Entonces el A va a ser el W1 por el X1 más el W2 por el X2, y acá yo le agrego una varianza, un bias que pues no lo estamos considerando, pero resulta que aquí esta neurona puede tener otra entrada que es un bias, que al final pues como constante va a ser 0, si ven que acá es 0, esa derivada va a ser 0, entonces no va a aportar nada al cálculo del gradiente. Y pues ese B no tiene W asignado, o sea, no tiene un peso, simplemente es un B y ya, es un bias para desplazar la función. Entonces acá tenemos que la derivada de A respecto a W1 es X1. Entonces aquí tenemos que esto es X1. Entonces, ¿qué pasa? X1 lo tenemos, aquí ya sabemos, porque ya supimos cuánto dio la salida, y tenemos menos 1. Esto lo multiplicamos y eso nos va a dar un número. Digamos que X1, supongamos que X1 era 2. ¿Cierto? Y la salida nos dio a multiplicar que con los W dio positiva. Entonces va a ser un 1. Entonces va a ser menos 1 por 1 por 2. Que esto es menos 2. Esto va a ser igual a la derivada del error con respecto a W1, ¿cierto? Ahora, ¿cómo modificamos? O sea, ¿cuál va a ser el nuevo valor de W1? Entonces el cambio de gradiente, aquí es donde entran los optimizadores de ADA, MAGRAD para el cálculo del gradiente, que cómo converger más rápido, más lento, que el tamaño del paso, el learning rate, no sé qué. Entonces aquí hay algo importante que sí vamos a mencionar, es el learning rate. ¿Qué es la tasa de aprendizaje? ¿Qué tan rápido va a aprender nuestro modelo o qué tan lento? Pues
Y no es que uno diga, no, quiero que aprenda súper rápido y le voy a poner infinito. No. Porque si uno le pone muy rápido a esto, eso va a diverger, va a volverse loco. Pero entonces este learning rate, ¿dónde entra? Resulta que el W1 nuevo va a ser igual al W1 en T-1, o sea, en el anterior, el que ya teníamos, menos este learning rate, que normalmente es un alfa, menos alfa, por esta derivada del error respecto a W1. ¿Cierto? Entonces, aquí puedo así. Este va a ser el nuevo valor de, este es W1, este va a ser el nuevo valor de W1. Y lo mismo se va a aplicar para W2, pero entonces ya no vamos a para calcular el cambio en W2, ya esta función no va a ser derivada del error respecto a W1, sino respecto a W2 acá, ¿cierto? Entonces va a ser, para calcular el cambio en W2 va a ser la derivada del error respecto a W2. Y otra vez, lo mismo, la derivada del error respecto al Z, la derivada del Z respecto al A, la derivada del A respecto a W2. Esto vuelve a ser lo mismo, que es menos 1. Esto vuelve a ser 1 o 0, digamos que es 1. Y acá vuelve a ser x2, que digamos que en este caso era 3. Entonces este va a ser menos 3. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? El nuevo W2 va a ser igual al valor anterior, que era W2 en el T-1, o sea, anterior, menos el alfa, que digamos 0.1, digamos que alfa igual a 0.1, entonces 0.1 multiplicado por este valor, que era menos 3. Y ya, digamos que en algún punto inicializamos W2 en 0, entonces dijimos que 0 menos 0.1 menos 3, esto va a ser igual a W2 va a ser igual a 0.3, y es el nuevo peso, entonces pasó de 0 a 0.3, y así va aprendiendo, va modificando los parámetros, va modificando los W de toda la red neuronal. Eso es básicamente cómo funciona. Esta parte de las derivadas es lo único que es como más complejo, pero es cuestión de dividirlos en una, en la otra y en la otra, que son muy fáciles. Y como ven, la derivada de la función de activación es muy sencilla. Para nosotros era 1 o 0, así de simple, dependiendo del valor. Para ellos era la salida por 1 menos la salida. Por eso es que se usan esta función de activación. Por eso es que no se usa una función inventada tipo que nuestra función va a ser igual a, no sé, x al cuadrado más 2x más la raíz de Euler a la x por menos xt, alguna vez. No, porque la derivada de esto va a ser muy complejo y necesitamos que sea rápido. ¿Y cuál sería la diferencia entre usar ReLU y esto? Que pues lo importante, ¿por qué se usa ReLU? Porque la red neuronal puede aprender como aprender no linealidades, porque vemos que ReLU es no lineal, pin acá y luego pin, eso es no lineal. Si fuera lineal sería así, ¿cierto? Uy, esto se puede pegar. Entonces, si fuera lineal sería así una recta completa, pero como es no lineal, entonces lo que hace es que la red neuronal puede aprender no linealidades, ya puede aprender cosas más complejas. Y ya, esa es la parte de redes neuronales. Entonces lo mismo se repite. Entonces, bueno, ahí calculamos esto, el cambio para W1 y W2. Pero entonces imaginemos que hay una red neuronal más compleja.
donde tenemos una neurona, otra 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 neurona. Acá tenemos W, otro W, otro W, otro W, bla bla bla. Digamos que este es W, nuestro W1. Pero entonces ¿cierto? Así es más o menos nuestra red neuronal horrible. Este, digamos, es W2, esto va a ser W3, esto va a ser W4 y esto va a ser W5. Y esto va a ser nuestro Y. Nuestro Y predicho. Ya que aquí viene nuestro Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que calcular la derivada del error respecto a W1 aquí. Pero entonces resulta que la derivada del error respecto a W1 va a ser igual a la derivada del error respecto a W2, o sea, este punto de acá, ¿cierto? Por la derivada de W2 respecto a la función de activación de este punto. Vamos a mover esto para acá. Entonces va a ser la derivada del error de W1 por la derivada de W2 con respecto a digamos, W2 es la espera que me estoy confundiendo. Bueno, acá tenemos un A, ¿cierto? Que va a ser el Z de acá. Ay, wow, no. Va a ser un Z de acá, un Z que salió acá, ¿cierto? Entonces tenemos, en algún punto vamos a calcular lo que es la derivada del error respecto a este A, ¿cierto? Y nosotros, entonces aquí reemplazamos esto. Bueno, el A está acá adentro, ¿cierto? Y luego vamos a calcular respecto a, bueno, va a ser la derivada del error respecto a ese A por la derivada de A con respecto a Z, ¿cierto? Y esto va a ser lo que vimos arriba, derivada de A respecto a Z, ya la tenemos por acá. Bueno, acá tenemos la derivada de A respecto a W2. Pero entonces A también se puede explicar en términos de Z. Porque Z de A va a ser igual a Z por W. Entonces podemos calcular con respecto a Z y no a W. ¿Sí me puedo entender? Entonces, y luego acá por la derivada de A respecto a Z, y luego la derivada de Z respecto a acá este otro A, ¿cierto? A2, este es un A1, este es un A2, la derivada respecto a A2, y luego la derivada de ese A2 respecto a W1, y ahí sí podemos llegar hasta W1. Pero entonces siempre calculamos de atrás, desde el final hacia el principio, y vamos calculando cada uno de los pesos, entonces se va actualizando todo. Y esto se hace en GPUs porque todo eso se puede hacer en paralelo. Entonces yo puedo calcular el cambio de W1 mientras yo calculo acá el W7 y no están enlazados. O sea, si una vez ya llegué a este punto, yo puedo calcular el cambio para todos los W independientemente. Ya llegué a este punto, puedo calcular, ya tengo todas las cambios para esta zona, lo que llegó acá. Puedo calcular los cambios para los W de esta capa, todos al mismo tiempo, en paralelo.
pues para eso se usan los GPUs. Por eso es que, entonces como hay un montón de, esto es una red neuronal chiquitica, pero hay, en los modelos modernos pues hay una cantidad inmensa de neuronas, pues se comienza del error y luego todo se comienza a paralelizar, pum, 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 se vuelve un montón de cosas en paralelo. Entonces pues ahí es que se usan los GPU. Y ya, ¿alguna pregunta respecto a neuronas?